vaya conmigo su Biblia en esta mañana al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. En caso de que no supiera, hermano, hoy celebramos el día de Pentecostés, porque mañana es el 50 día desde la resurrección de Cristo Jesús. Fue en el día 50 cuando el Espíritu Santo descendió, hermano. Toda la iglesia de Jesucristo, aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Y luego vamos a brincar el versículo 2, hermanos. Aleluya. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóse diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Dios mío, le damos gracias que podemos estar vivos en este día, Padre, para celebrar una vez más el día de Pentecostés. Ese glorioso día, bendito Padre, cuando el Espíritu Santo descendió, bendito Dios, cumpliendo su palabra, eterno Dios Todopoderoso, y llenando los discípulos, Santo Padre Celestial, que estaban presentes en ese aposento alto, Dios mío. En este día estamos nosotros aquí presentes, Padre, buscando ser llenos del Espíritu Santo también, eterno Dios Todopoderoso. Que día tras día podamos recibir esta llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, bendito Dios, para que nos ayude a vivir su propósito en cada uno de nosotros, Padre. Le damos gracias, le damos gloria una vez más por este tiempo que te nos permite vivir en este día, Padre. Y le rogamos que por medio del Espíritu Santo, de cierto, usted siga tocando nuestros corazones, tocando nuestras vidas, Dios mío, y que por medio de su palabra sigamos siendo fortalecidos y animados, eterno Dios, para perseverar hasta el fin, bendito Padre. Dios mío, le damos gracias una vez más también por nuestra salvación. Y le damos gracias que de cierto, usted cumple y seguirá cumpliendo su palabra en la vida de cada uno de tus hijos, tus hijas, eterno Dios. He aquí, bendito Padre, aquí estamos. Ponga sus ojos sobre cada uno de nosotros, eterno Dios. Y ayúdenos en este día, Padre, que de cierto anhelamos su presencia en nuestra vida día tras día. Y anhelamos, bendito Dios, hacer su voluntad día tras día que te nos presta vida. Y por todo lo que usted seguirá cumpliendo en cada uno de nosotros, a usted sea la gloria. Y por eso declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. El día de Pentecostés lo reconocemos como un día glorioso, hermano. Un día cuando la promesa que Cristo le dio a sus discípulos de parte del Padre se cumplió, hermano. De cierto celebramos este día porque aún, hermano, es el día, hermano, donde la iglesia de Jesucristo recibió la promesa que se le había prometido, hermano. Y aún de cierto no era nomás, esto es lo que aconteció en el día de Pentecostés, hermano, no era nomás para ese tiempo, sino que esto lo celebramos hoy día tras día, hermano, porque de cierto la llenura del Espíritu Santo es para todos los hijos de Dios, hermano. Las promesas de Dios son para todos los hijos de Dios, hermano. Aún aquí vemos en estas escrituras que hemos leído, hermano,
aún lo que aconteció al primero y luego lo que la gente, hermano, había multitud de gente ahí en Jerusalén, hermano, cuando esto se llevó a cabo. Y por eso muchos se quedaron sorprendidos y muchos decían que están borrachos y que ya le entraron al vino fuerte y están borrachos y otros burlándose de ellos, hermano, aún porque pensaban que aún no estaban en sus 4 o 5 sentidos, hermano. Pero de cierto, aún la palabra de Dios, hermano, se cumplirá, y por eso a nosotros nos importa leer la palabra, hermano. Por eso a nosotros nos importa saber qué es lo que va a acontecer, hermano, porque así no nos va a pescar de sorpresa cuando ese día se lleve a cabo, hermano. Aún estos discípulos tenían ya 10 días de estar esperando en ese aposento alto, hermano. Aún el día que Cristo, hermano, aún Cristo anduvo, después de su resurrección, anduvo 40 días en la tierra, hermano. 40 días apareciéndosele a los discípulos y a la gente, hermano. Y en este día, cuando estaban ahí en ese monte, hermano, que fue levantado para el cielo, había 500 personas en ese lugar, hermano. Yo en parte estoy convencido, hermano. Yo no sé usted, pero en parte yo estoy convencido que todos aquellos que necesitan y buscan de Cristo verdaderamente no comprometen su corazón a Él, hermano. Y aún le puedo decir que estoy convencido de eso, hermano, porque de cierto en ese día había 500 almas, hermano, que lo vieron cara a cara a Jesucristo y lo vieron subir al cielo, hermano. Y de esas 500, nomás 150, 120 se encontraban ahora en el aposento alto, hermano. ¿Qué pasó con los otros 380, hermano? Lo mismo que pasa en estos días. Los 380 anhelan las bendiciones de Dios. Los 380 desean que Dios les hable y les toque sus vidas. Pero los 380 no están dispuestos a hacer un completo compromiso con la palabra de Dios, hermano. Por eso yo creo que nomás había 120 en ese lugar, en ese día. Quizás los otros 380 hermanos dijeron: ay, es mucho tiempo, ni sabemos cuánto se va a tardar. Él dijo que unos cuantos días, pero ¿cuántos serán esos días? ¿Serán 10, serán 20, serán 30, serán 60 días? No, hombre, yo tengo que ir a trabajar. No, yo tengo que cuidar de mi casa. No, yo tengo otras cosas que hacer. Aleluya. ¿No se oye familiar esto, hermano? Se debe de oír, porque realmente así está la iglesia de Jesucristo en este día. Que cada uno tiene muchas cosas que hacer, y si tengo tiempo, me presento delante de Dios, y si no tengo tiempo, ay, pues que Dios tenga misericordia de mí, y la segunda semana, la semana que entra, ahí me presentaré, y se llega la semana que entra y no se presenta tampoco, porque tiene otros asuntos que se han levantado, que le han llegado, que tiene que cumplir. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? De los 120 discípulos fieles, habían estado esperando en Jerusalén lo que necesitarían para ser testigos de Jehová. ¿Ya? Pero no de Jehová los que viven aquí, hermano. Testigos de Dios, ¿o qué? Del Todopoderoso, hermano. Yo creo que de ahí sacamos todos los títulos, ¿no? Esos 120 estaban esperando la promesa, hermano. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, que estaban unidos, hermano. Imagínense si en cada ministerio, en cada iglesia, hermano, como le dijimos, ¿verdad? Para comprenderle de lo que estamos hablando. Imagínense si todos los hermanos estuviéramos unidos, hermanos, estuviéramos de acuerdo, tuviéramos también, hermanos, lo que ellos estaban haciendo en oración.
Imagínense, hermano, las cosas que Dios no pudiera hacer para su pueblo, hermano. Estos hermanos estaban unidos, 120 estaban como de un corazón, de una mente, de un pensamiento. Estaban tan unidos, hermano, que aún la Biblia dice eran como uno. No los diga la palabra de Dios como 120, los diga como uno, hermano. Una persona. A un desierto, Cristo les había dicho que iban a recibir poder, hermano. Pero yo creo que 380 eran aquellos como Tomás, dudadores, hermano. Eso todavía se encuentran en la iglesia en estos días. Los dudadores, hermano. ¿Qué decía Tomás? Solamente que yo vea, solamente que yo toque, solamente que yo ponga, no voy a creer. Pero cuando pueda hacer todo esto, entonces yo voy a creer. Pues no es fe, hermano. Now, si se pone a pensar, uno dice, bueno, ¿y por qué Dios permitió que esas palabras que habló Tomás estuvieran allí? Porque Dios sabía que nosotros mismos, como cristianos, íbamos a hacer lo mismo. Que nosotros mismos íbamos a declarar esas palabras diciendo, solamente que yo pueda ver que Dios hace milagros, entonces yo voy a creer en Él. O solamente que Dios toque mi vida, o Dios haga lo que yo le pida, entonces yo voy a creer en Él. Yeah. Pero aún, hermano, la Biblia afirma que de cierto los discípulos eran como una persona nomás, hermano. Estaban, imagínense, 10 días, hermano. 10 días en ese lugarcito. Quién sabe qué tan grande estaría el lugar. Pero estaban todas, yo creo, empalmados de 120 almas, hermano, en este lugar. Esperando, orando. Con esa expectativa, hermano. Imagínense si nosotros tuviéramos la misma actitud, hermano, de una expectativa en nuestras vidas, que yo sé que Dios puede hacer algo en mí, yo sé que Dios puede tocar mi vida, yo sé que Dios. Imagínense si tuviéramos otra esa expectativa, en vez de andar con esa duda y esa incredulidad, hermano, que no, pues yo creo que Dios no me va a ayudar, no, pues yo creo que Dios no va a hacer nada en mí. Aún Cristo le dijo a la multitud, cuando estaban los 500 ahí, hermano, en Hechos capítulo 1 versículo 8, le dijo a la multitud, más recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que nosotros somos lo último de la tierra, hermano, porque nosotros no vivíamos en Jerusalén, ni tampoco en Samaria. Entonces nosotros nos categorizamos en lo último de la tierra, hermano. Y de cierto, dijo Cristo, serán mis testigos. Y muchas veces el testigo no tiene que hablar, sino tiene que vivir, hermano. La gente hoy en día no busca qué tan bonito uno puede hablar como cristiano, sino que son los hechos de uno, hermano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y de cierto, por medio del Espíritu Santo podemos hacer mucho en nuestras vidas, hermano. De cierto, Dios nos ha dado del Espíritu Santo para que podamos cumplir su propósito en esta vida, hermano. Aunque uno pueda glorificar a Cristo y uno pueda hacer la voluntad de Dios. El desánimo viene en nuestra vida no porque Dios nos deja, hermano. El desánimo viene en nuestra vida porque nosotros no buscamos de Dios como debemos de buscar de Él, hermano. Esta gente buscaba de Dios y esta gente buscó de Dios y tanto buscó de Dios, hermano, que recibieron la promesa, hermano. ¿Qué pasó con los otros 380? Pues probablemente hubo una convicción sobre sus vidas, hermano. Después de que se dieron cuenta lo que aconteció en este día glorioso, probablemente esos 380 dijeron, chihuahua, me hubiera quedado allí.
¿Por qué me iba? ¿Por qué me salí? ¿Por qué me desconecté? Probablemente, a lo mejor, hermano, no estoy seguro yo, ni tampoco usted, pero a lo mejor les llegó eso, hermano, a la vida, diciendo, si solamente hubiera aguantado, hubiera hecho yo también participe de esto, lo que Dios estaba haciendo. Entiéndele, hermano, que Cristo, el Espíritu Santo sirve un propósito en nuestras vidas, hermano. No es nomás para que uno hable en lenguas, ¿ok? No es nomás para que uno diga, ay, yo puedo hablar en lenguas, mira, no, hermano. No es nada para que uno se jacte. El Espíritu Santo en nuestra vida es por un propósito, para que no seamos cobardes, hermano. ¿Sí? Para que no seamos cobardes y podamos pararnos contra el enemigo, hermano. Podamos orar con esa confianza. Podamos, hermano, despender lo que se tiene que despender, hermano. En la fe que tenemos en la palabra de Dios, hermano. Aún Cristo, Él también fue guiado por el Espíritu Santo, hermano. Aún cuando se bautizó en el río Jordán, hermano, que lo bautizó Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo tomó de este lugar y lo llevó al desierto, hermano. Y ahí se la pasó 40 días y 40 noches en el desierto, tentado por el diablo, hermano. Pero cuando pasaron esos 40 días y 40 noches, dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas, que regresó en el poder del Espíritu Santo. Usted y yo debemos de tener el poder del Espíritu Santo para pararnos, hermano, para cumplir el propósito de Dios. Si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos de tener ese poder del Espíritu Santo restando en nuestras vidas, hermano. Y ese poder nos sirve mucho, hermano, porque así, hermano, evitamos también los pleitos, las contiendas, los celos, las envidias y todas aquellas cosas mundanas, aún las obras del diablo, hermano. Aún desierto, pero si no lo buscamos, hermano, si no le creemos, muchas veces tenemos que nosotros hacer una decisión, hermano, de creer la palabra de Dios y echar fuera la duda de nuestro corazón, hermano, o de quedarnos como estamos y vivir una vida media sancochada delante de Dios, hermano. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 1, dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El versículo 2 dice: por 40 días, y era tentado del diablo. Pero mire, el versículo 14 dice: y Jesús volvió después de los 40 días, hermano. Dice: Jesús volvió en virtud o en el poder del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Es cierto, nosotros no andamos buscando fama, hermano. Actually, lo que nosotros andamos buscando es nomás hacer la voluntad de Dios, de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano, de servirle con todo lo que hay en uno fielmente, hermano. You know, muchas veces, y no me la tome mal, ¿ok? Pero uno tiene que pensarle, ¿ok? Muchas veces uno dice: yo no le puedo servir a Dios, o yo no puedo estar presente porque estoy cansado. ¿Usted sabe cuánta gente se cansa, hermano? Esas multitudes que se cansan, ¿sabe usted cuántos como quiera insisten en no quedarse en la casa, hermano? Insisten en estar en la presencia de Dios. Y si esa es la diferencia en el que tiene ese fuego del Espíritu Santo dentro de él, y el que él piensa, hermano, que todo está bien con su caminar con Dios. Entiéndale que es nuestro deber, hermano, buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Es la promesa de Dios para sus hijos, hermano. Aún y tenemos que buscarle diariamente para que podamos caminar en el poder de Dios, hermano, y resistir el diablo y vivir una vida victoriosa. Muchas veces no comprendemos cuando se nos dice resistir el diablo.
Cuando oímos esas palabras dijimos, oh, se va a presentar el chamuco, yo no, ¿y qué voy a hacer? No, hermano, resistir el diablo significa resistir aquellas obras que son del diablo, hermano. Aquello que te aparta de Cristo, esas son las cosas que tenemos que resistir. Y una de ellas, la mayor, viene siendo la flojera espiritual, hermano. Oh, sí. A mí yo quisiera también, hermano, quedarme en la casa los miércoles en vez de los domingos también. Es domingo, tengo que descansar. Yo creo que a todos nos pega eso, hermano, pero tenemos un compromiso, hermano. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando tenemos un compromiso y cuando no tenemos compromiso, cuando tenemos un compromiso que hemos empeñado en nuestro corazón, que yo le serviré a Dios hasta el fin, hermano, entonces no hay ninguna excusa, hermano. Y tampoco no lo hace uno porque, ay, es mi deber, tengo que ir. No, hermano. Uno lo hace porque dice, yo sé lo que Dios ha hecho por mí. Yo sé todas las bendiciones que ha derramado sobre mí, mi familia, mi hogar, mi trabajo. Todo, hermano. Que lo mueve a uno a decir, yo le tengo que mostrar fidelidad a Dios. ¿Es cierto, hermano? Aún muchas veces dirán, pues yo los pastores, pues ellos tienen que, porque son los pastores, tienen, hermano, aunque antes de que fuéramos pastores, como quiera había ese celo, había ese deseo, había ese fuego, y siempre debe de haber, hermano. Yo no era ningún pastor cuando comencé en el Evangelio de Jesucristo, pero llegué a reconocer que sin Cristo no eres nada, hermano. Y a reconocer que es el amor que uno tiene para Dios lo que lo mueve, hermano, a buscar de Dios, a servirle a Dios, a estar presente, buscando la presencia de Dios, hermano. Yo sé que no todos estamos de acuerdo en eso, hermano. Está bien, está bien. Amén. En ocasiones en el pasado me decían, guarda tus, ¿cómo le dicen? Compromiso con ti mismo. ¿Ya? En otras palabras, no me digas, nomás déjame vivir mi vida a como me dé la gana. Y bueno, está bueno, ok, pero Dios sabe cada uno de nosotros. De cierto, cuando llegó este día, hermano, aún 50 días después de que Cristo fue resucitado, hermano, aún la gente fue tocada. Imagínense. Yo me acuerdo, yo le he platicado, ¿verdad? Y pues de cierto, a lo mejor ya se oye como un disco rayado, ¿verdad? Pero, amén, hermano, hay cosas en tu vida que nunca podrás olvidar. Porque han tenido, especialmente cuando tienen un gran impacto en tu vida, hermano. Que el día, hermano, un lunes en la mañana, principió un sábado, pero se culminó en un lunes, hermano, yendo al trabajo. Yo nunca había oído del Espíritu. A mí sí oía que se leía en la Biblia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nunca había oído a como me lo explicaron, hermano. Este hermano me lo explicó y cuando fue a la casa, que estaban ustedes teniendo un convivio en la casa en aquellos tiempos, hermano. Y él nomás dijo, les pregunté, dijo, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Y le dije, pues yo no sé. Y luego después me acuerdo como dijeron los discípulos, pues nunca hemos oído ningún Espíritu Santo, y yo no. Y yo dije, pues no. Le dije, no sé, dime. Y él nos comenzó a platicar, hermano. Y entonces en esta plática oró por nosotros, por mí, mi esposa y mi cuñada. Y mi cuñada fue tocada un poquito y nosotros nos sentimos good, Y entonces el domingo en la mañana pues fuimos a la iglesia, como era el costumbre de uno y el deseo de uno, hermano. Pero no íbamos porque era domingo, íbamos porque ahí queríamos estar, hermano. Hay una gran diferencia, ¿o qué? Muchos vamos porque van a la iglesia los domingos porque es domingo, hermano. Y muchos van a la iglesia el domingo porque allí quieren estar, hermano. Hay una gran diferencia entre los dos. Uno se siente comprometido y el otro se siente como que es una tradición que tiene que cumplir. Anyway, yo le dije, yo quiero que ore una vez más por mí.
Y dijo, te va a venir cuando te va a venir. Le dije, está bien, le dije, pero ¿sabes qué? Como quiera orar una vez más por mí. Tienes que ser terco, hermano. Cuando usted quiera algo de Dios, tiene que ser terco. Porque muchas veces no somos tercos. Muchas veces nomás, bueno, pues si tú dices, bueno, pues lo que dices, bueno. Y con eso nos satisfechamos, hermano. Pero yo le dije, está bien, pero ora una vez más por mí. Y él medio la reservaba, dijo, bueno, hombre, ok, vamos. Nos hincamos en el altar. Ya le dije, me metieron un trancazo en el estómago. Y no había nadie ahí. Entonces yo nos fuimos para casa. Y siguió orando esa tarde. Yo no sabía qué esperar, hermano. Estas 120 no sabían qué iban a esperar, hermano. Ellos no sabían cómo les iba a llegar el Espíritu Santo, cómo les iba a llegar la promesa de Dios a sus vidas, hermano, que se les había prometido. Entonces me acosté esa noche y el lunes en la mañana que me levanté y me fui para el trabajo y iba orando, hermano. Y no le pegué ahí en la esquina de la Canton a la Sugar Road, hermano, y ¡pah! En el mero centro de la calle, hermano, en el mero centro de la cruz, ¡pah! Ahí me pegó. Un tiempo glorioso, hermano. Es como decían en aquel tiempo, parecía que andabas en las nubes, hermano. You were in cloud 10 for many days. Que andabas en las nubes, hermano, por varios días, hermano. Transforma tu vida, cambia tu vida, te da lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios, hermano. Pero todo depende en cada uno de nosotros como individuos, hermano. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos que Dios haga en nuestras vidas, hermano? Y cuando les llegó ese día de Pentecostés, hermano, aún esos 50 días después de que Cristo había resucitado, hermano, de cierto, hermano, entre esos 120 discípulos, hermanos fieles, estaban esperando allí. Ahí se encontraba también María, la mamá de Jesús, hermano, sus hermanastros, otras mujeres que seguían ministrando a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, y les servían con sus pertenencias, hermano. Eran fieles. Pero aún, hermano, una cosa que podemos ver de estos discípulos, de estos 120, hermano, que estos demostraron su obediencia a la palabra de Dios cuando Jesucristo les dijo esperar con paciencia y en oración la promesa de Dios, hermano. Esperando. Imagínense, Cristo no les dijo cuántos días iba a tardar. Pero a ellos yo creo no les importó. A ellos les importaba más viendo al Rey de Reyes, hermano, resucitado de entre los muertos. ¿Cómo no te va a mover, hermano? Uno se queda medio asombrado, hermano. Se queda medio turbado, hermano, viendo cuando como en el Antiguo Testamento que la presencia de Dios estaba con su pueblo, hermano. Que Dios peleaba en ocasiones la guerra por su pueblo, hermano, y aún causaba que sus enemigos se mataron uno con el otro, hermano, y estos nomás iban y levantaban el despojo, hermano, viendo todas las cosas gloriosas que Dios hacía por ellos, hermano, y ni así podían creer, ni así le podían servir fielmente, hermano. Y así era con estos 380 también, hermano. Lo vieron cara a cara, pero no fue suficiente para animarlos a esperar por la promesa, hermano. Eso no fue suficiente para animar el corazón. Pero aún podemos ver otra cosa también en esos 380 probablemente, hermano. En otra palabra, había 120 comprometidos que en sus corazones verdaderamente le querían seguir en pos de Dios, hermano. Los 380 son como los de hoy en día, hermano, que nomás buscan a ver dónde está la bendición y allí llegaré. Que nomás buscan, hermano, aún cuando necesito algo de Dios, pues lo voy a ir a buscar.
que realmente nunca probablemente hacen un compromiso con Dios, hermano. No debe de ser así, pero lamentablemente muchas veces así acontece, hermano. Aún estos 120 demostraron, hermano, su obediencia al Señor. Pero es importante que nosotros sepamos, hermano, que nosotros no podemos esperar en Dios solamente que tengamos fe en la palabra de Dios. Y eso es una clave, hermano. Uno no le puede servir fielmente a Dios solamente que crea la palabra de Dios. Uno no puede buscar de Dios solamente que crea que le puede encontrar a Dios, hermano. Todo se relaciona para atrás con la fe que uno tiene en la palabra de Dios. Si la fe de uno es una fe muy débil, hermano, que depende nomás en lo que ves con los ojos, entonces probablemente esa no es fe, hermano. Porque la fe no tiene ojos, hermano, sino que la fe lo cree. Lo ve sin verlo, para que mejor me entienda. O lo cree sin verlo más bien. A un desierto cuando finalmente en este glorioso día, en esta gloriosa mañana, a las 9 de la mañana, cuando llegó el Espíritu Santo, hermano, como un viento fuerte y aún lenguas repartidas de fuego, hermano. La gente que estaba por fuera se quedaron asombrados, hermano, diciendo cosas. Unos nomás se quedaron asustados, otros se quedaron como burlistas, hermano, y otros ni sabían lo que estaba pasando. Pero aún el mismo Espíritu Santo, hermano, transforma y puede transformar la vida de uno. Porque ustedes nos acordamos de Pedrito, ¿verdad? Pedrito que era el impulsivo, Pedrito que era el arrebatado, aún y también Pedro, el que dijo a Cristo en su cara, le dijo: yo nunca te abandonaría, yo nunca te traicionaría, yo nunca diría que no te conozco. Y no se pasaron muchas horas cuando se cumplió la palabra de Dios en su vida, hermano. Pero ahora vemos a Pedro, hermano, aún que está con estos discípulos, 120, hermano, y los 11 discípulos se ponen de pie y Pedro comienza a hablar, hermano. Pedro, cuando antes, hermano, aún se sentía, yo creo probablemente todo condenado por lo que había cumplido en su vida, que no quiso creer, hermano, ahora es un valiente, hermano. Eso es lo que debe de ser el Espíritu Santo en nuestras vidas, traer esa valentía fuera de uno, hermano, de darte ese ánimo, hermano. Ese ánimo para no tener vergüenza, ese ánimo para no avergonzarte uno y decir: sí, yo soy cristiano, sí, yo soy seguidor de Jesucristo, sí, yo creo en la palabra de Dios. Pero muchas veces, hermano, no acontece eso en nuestras vidas. Cada uno de ellos, hermano, está hablando en diferentes idiomas. En todas estas lenguas que están. Pero mire, de toda esta gente que había allí, que todos tenían diferentes idiomas, diferentes lenguajes, hermano, cuando Pedro les habló, aún todos sabían lo que estaba diciendo, hermano. Ese es el poder de la palabra de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. Que aún, hermano, vamos a decir que había japoneses, que había chinos, que había mexicanos, que había franceses, hermano. Y cuando Pedro le estaba hablando, vamos a decir en hebreo, ¿verdad? Todos entendían lo que le estaba diciendo porque estaba hablando en la lengua, el idioma de cada uno de ellos, hermano. Qué gran poder de Dios, hermano. Y de cierto, cuando Pedro les predicó, hermano, les trajo convicción al corazón. Que ellos mismos, la multitud de gente, hermano, dijeron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Nada, estuviera tremendo que la gente todavía en estos días dijera lo mismo, especialmente los perdidos, los tibios, hermano.
Pero al contrario, ahora dicen, ¿cómo puedo escaparme de esto? ¿Cómo puedo escaparme de los aleluyas? Que no me prediquen, que no me hablen de Dios, porque yo no quiero oír nada de Dios. Pero la gente en ese tiempo, hermano, y todo era por el poder del Espíritu Santo que le trajo convicción al corazón, hermano. De cierto, Él es el Espíritu Santo, hermano, que nos ayuda a comprender la palabra de Dios, hermano, para que la podamos aplicar en nuestras vidas, en nuestro caminar con Dios, hermano. Aún de cierto, nosotros recibimos ese poder, hermano, para testificar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El poder para reprender, el poder para orar y creer que Dios nos puede responder a nuestras oraciones, hermano. Pero aún, al fin de todo esto que uno le dice a uno, hermano, al fin todo esto resta en cada uno de nosotros individualmente. Yo como usted decidimos qué es lo que queremos hacer con Dios en nuestras vidas. Decidimos nosotros si le queremos ser fiel o si queremos mejor la compañía de los tibios, la compañía de los perdidos en este mundo, hermano. Usted y yo decidimos. Dios no decide por nosotros. Y ni tampoco podemos decir nosotros, hermano, aún de cierto no podemos decir, pues es que si Dios tuviera un problema que yo hiciera eso, Él me dijera algo, ya te lo dijo en la palabra. Y si no le hemos oído, es porque no abrimos la palabra para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos, hermano. ¿Comprende? Está en nosotros, hermano, lo que nosotros queremos. Y de cierto, Cristo dijo, hermano, en Lucas capítulo 11, versículo 10, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. En otras palabras, si tú verdaderamente lo quieres, tú lo vas a buscar. Y si tú piensas que cuando Diosito quiera, pues entonces no va a pasar. Es tan simple así, hermano. Es el deseo del corazón que cumple los propósitos de nuestras vidas muchas veces, pero ese deseo tiene que ser al conforme de la voluntad de Dios, hermano. Y de cierto, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo es para todo creyente nacido de nuevo, hermano. No hay ninguna acepción con Dios. Aún de cierto, uno debe de ser animado a orar y pedirle a Dios, hermano, que lo llene del Espíritu Santo, que lo bautice en ese poder, hermano, para que uno le pueda servir fielmente a Dios, que no importa lo que se levante contra uno, no importa los problemas, las dificultades de la vida, que uno puede seguir para adelante y uno puede seguir venciendo, hermano, lo que tiene que vencer. Y de cierto es el poder y la promesa de Dios que aún para nuestras vidas, hermano, para que podamos cumplir al fin de todo esto, el llamado de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y todos tus llamados son diferentes. Y que cuando uno dice llamado no quiere entender que vas a ser predicador. Pero tienes un llamado para cumplir lo que Dios quiere que tú cumplas, hermano. Muchas veces pensamos que si hablan de llamados ya va a ser pastor, ya va a ser profeta. No, hermano. Tiene uno llamado para cumplir la voluntad de Dios, o si nada más para vivir como ejemplo de Jesucristo en la vida de una persona, hermano. Póngase de pie conmigo, por favor. Aleluya. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias una vez más, bendito Padre, por su gran fidelidad sobre cada uno de nosotros, Dios mío. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por el Espíritu Santo que usted ha depositado en la vida de cada uno de nosotros. Le damos gracias que usted seguirá cumpliendo su palabra, bendito Dios. Y de cierto yo le ruego por esa llenura fresca del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, sus hijas, bendito Padre. Esa llenura que nos ayude, eterno Dios, para alabarle, glorificarle, vivir para usted y cumplir lo que usted necesita, lo que usted desea que nosotros le cumplamos para usted, lo que usted ha designado para nuestras vidas, eterno Dios. Y bendito Padre,
Le damos gracias que de cierto, aquel que busca de usted nunca será avergonzado, eterno Dios. Y aquel que le clama a usted siempre recibirá respuesta de usted, bendito Padre. So, toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y quite de nuestras vidas todos aquellos estorbos, Padre, que probablemente no nos han dejado servirle fielmente, que probablemente no nos han dejado, Dios mío, buscar de usted, bendito Padre Celestial. Glorifícate, eterno Dios, y siga glorificando su santo, poderoso nombre, desde ahora y para siempre. Aleluya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Alabado sea Cristo eternamente. Aleluya.